En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, leemos de la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen ahora y el más importante es el amor. Y quiero hablaros en esta ocasión de la fe. ¿Qué es la fe? Porque hay muchas formas de explicarla. Pero a mí se me ocurre un ejemplo que cuando yo era niño, pues mis padres me decían acerca de los Reyes Magos que venían el 6 de enero por la noche, entonces tú acuéstate porque van a venir, te van a traer regalos. Y yo lo creía. Eso es fe. Es creer la palabra de alguien. Creer con todo el corazón de lo que otra persona te está diciendo. La fe es la respuesta del corazón a la palabra de otra persona. Claro, en este caso, pues yo era un niño y estaba ilusionado y aunque era imposible lo que me estaban diciendo mis padres, pero yo lo creía porque lo decían mis padres. Yo creía, tenía fe en mis padres, en la palabra de mis padres. Esto aplicado a algo más solemne, más importante, que es en referencia a Dios, pues es lo mismo. Dios ha hablado. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios habla, pero hay que saber escuchar. Y entonces cuando uno oye la voz de Dios, tu vida cambia. Cuando uno oye la voz de Dios, puede reaccionar de dos maneras, creyendo o no creyendo, confiando o no confiando. Por ejemplo, Dios dice, aunque una madre se olvide del hijo de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. Oh, es una maravilla, yo lo creo. Al creerlo, eso llena mi corazón. Pero si no lo creo, me da igual. Bah, palabras. Como dice la canción, parole, parole, parole. Pero Dios dice la Biblia que no miente. La palabra de Dios es algo muy valioso. Es un tesoro, es una riqueza. Y Dios habla de muchas maneras, dice a nuestros padres, por los profetas y en estos últimos días por el Hijo. Pero Dios habla a través de la creación. ¿Quién no ha sentido más de una vez, estando solo, paseando bajo las estrellas, mirar al cielo y escuchar la voz de Dios? Yo soy el creador. ¿Quién ha hecho esta maravilla? ¿Quién ha creado el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Y empieza las preguntas a las que Dios tiene respuesta y que nos ha dado su respuesta. Dios nos habla a través de la conciencia. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, que tú estás en tus quehaceres y de repente, ¡pum!, te viene una reflexión al corazón que no nace de ti, que viene de Dios, para que le busques. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Jesucristo dice allí en Apocalipsis, un pasaje maravilloso, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando, Dios está hablando, Dios está revelando continuamente, tocando tu corazón, hablándote, haciéndote reflexionar. Párate, reflexiona, escúchame. Te amo. Búscame, buscadme y viviréis. Eso es la fe, es la respuesta del corazón del hombre a la voz de Dios, a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es la fe en la palabra de Dios, es la fe en lo que Dios dice. Dios dice que Jesucristo murió en la cruz para nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Entonces, claro, la fe, si tú la pones en un tronco de madera, dice el profeta, coges un tronco de madera, con la mitad del tronco haces una estatua, haces un dios, lo tallas,
lo pintas, lo adornas, lo estabilizas y le das una forma así bonita, y con la otra mitad de la madera haces una hoguera y te haces una barbacoa, te haces unas chuletas. Y entonces dice el profeta, con la mitad de la madera haces la comida, comes y le das gracias a la otra mitad. Gracias, oh mi Dios, que he comido y he bebido. No tiene sentido. Entonces, tú le puedes tener mucha fe a una piedra. Ah, esta piedra es tan valiosa para mí. O puedes tener fe en una persona, pero es un mortal. Entonces, la fe tiene valor y tiene eficacia cuando la depositas en el lugar debido. Y el lugar debido es la palabra de Dios. Hay un lugar en el Evangelio que es muy interesante, cuando los discípulos están en la barca y hay una tempestad y están remando con mucha dificultad. Entonces, a lo lejos ven una sombra y empiezan a dar alaridos de miedo. ¡Ay! ¿Esto qué es? Asustadísimos, ¿no? Y era Jesucristo, venía andando sobre las aguas. Y Pedro, que era muy impulsivo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dice, ven. Al que cree, todo le es posible, ven. Y Pedro, ni corto ni perezoso, se puso a andar sobre el agua. Y estuvo andando un trecho. Y bueno, era absolutamente increíble. Pero, dice la Escritura, que cuando Pedro ve el fuerte viento y las olas y la tempestad, tuvo miedo, empezó a dudar y empezó a hundirse. Señor, sálvame que perezco, sálvame que perezco. Y entonces el Señor le cogió de la mano y le dijo estas palabras tan preciosas: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que cuando dudamos del Señor, cuando nos entra la duda de la palabra de Dios, entonces empezamos a hundirnos, empezamos a desfallecer, nos faltan las fuerzas. Hay otra escena maravillosa en el Antiguo Testamento cuando está el ejército de Israel frente al ejército de los filisteos, y en medio un espacio. Y entonces salía Goliat, que era un gigante de 2 metros, ahí con unas lanzas y unas jabalinas, unas cosas, y unos escudos. ¡Eh! Vosotros, que sois el pueblo de Dios, uno que pelee conmigo, y si me gana, somos vuestros esclavos. Todo el ejército de Israel, un miedo, y nadie, ni por asomo, ni el rey, que era el rey Saúl, quería entrar en esa batalla. Es un bestiajo, no aguanta y te desmonta, no, nadie quería. Pero había un niño, un jovencito, que tenía fe, sencillamente tenía fe. Y dice la Escritura después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro, este muchacho veía, era David, este muchacho veía la situación de una manera totalmente distinta a los demás. O sea, Dios está con nosotros. ¿Y quién es ese? Yo le puedo ganar si yo he peleado con osos y con leones, cuidando el rebaño, que era pastor. Y Dios me ha ayudado con estas fieras. No me va a ayudar con este gigantón. Dejadme que vaya, dejadme que vaya. Y al final, por acortar un poco la historia, ya sabéis, ¿no?, que David cogió 7 piedras del arroyo y cogió como una especie de tirachinas, ¿no? ¡Buah! Con la onda se la clavó en la frente y allí cayó. Y le dijo aquellas palabras: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y bueno, pues la fe vence. La fe te fortalece, por eso dice el Señor, fortaleceos en la fe, confiad en Dios, confiad en Dios. Y yo eso es lo que os quiero decir en este vídeo, ¿no? Que la fe es la respuesta del corazón a la palabra de Dios. Busca las promesas de Dios. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. Yo te amo, aunque una madre olvide al vientre lo que ha engendrado a su hijo de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. El que cree en mí tiene vida eterna. El que viene en pos de mí no tendrá oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Es una cantidad de cosas que nos dice Dios. Por favor, escucha a Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios? Ya lo hemos dicho. Por la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Medita en la persona de Jesucristo. ¿Qué te dice? Sus enseñanzas, su vida, su obra, su muerte en la cruz, su resurrección. ¿Qué te dice la creación? ¿Qué te dice el Espíritu Santo en tu corazón? Cree a la palabra de Dios. Y entonces te puedo asegurar que tendrás paz, que tendrás fortaleza, que tendrás seguridad. Que Dios os bendiga.